Hola a todos, buenos días. Me tomo este ratito para conversar con ustedes a modo de clase virtual para aclarar algunas cuestiones a partir de la última tarea corregida que tenía que ver con las actitudes filosóficas y los problemas filosóficos. En primer lugar, habrán visto que el material que hemos estado estudiando vuelve sobre la relación entre filosofía y ciencia y en ese sentido es un material importante a tener en cuenta para revisar nuestra actividad anterior que hacía referencia a los modos de saber. Como verán, en este nuevo material se plantea la diferencia entre explicar, propio de la ciencia, que asume problemas puntuales de funcionamiento de la realidad, y comprender que es una actitud y una actividad de significar la realidad, entendiéndola en la filosofía como un misterio de la existencia humana, ¿sí? Lo que la filosofía hace es comprender todo aquello que tiene que ver con la vida humana y entendiendo que misterio no es algo mágico, oculto, sino algo que se nos va dando a conocer en la experiencia que tenemos poco a poco y por tanto nuestra comprensión es dinámica, es histórica, es progresiva. Eso por un lado. Habrán visto también que en el material de trabajo se habla de una pregunta fundamental de la filosofía, ¿por qué más bien el ser y no la nada? Y dentro de esta pregunta se nombra muchas veces la palabra ente. No sé si a ustedes les resulta conocida esta palabra, pero un ente es una cosa. Todo lo que existe, todo lo que posee algo de ser, es un ente. Entonces, la realidad está constituida por muchísimos entes, una cama, un mueble, un perro, un árbol, son cosas que existen y más allá de su individualidad, tiene algo en común con el resto de las cosas. Todos poseemos algo del ser, todos tenemos un origen, todos tenemos un sentido en la existencia y la filosofía lo que hace es tratar de comprender esas diferencias y también esos aspectos en común entre todas las cosas, incluido el hombre, que también es un ente, que existen en el mundo. Un nuevo elemento que quiero aclarar. La filosofía la podemos tomar de dos maneras. Como un quehacer, es decir, como una actividad común a todos los seres humanos, o como una actividad profesional. Todos, por ser personas y por tener capacidad para pensar lo que nos pasa, somos de alguna manera filósofos. Tenemos esta actitud y este deseo de profundizar en el sentido de las cosas que nos rodean. ¿Por qué? Porque nosotros mismos formamos parte del mundo y porque este mundo muchas veces se nos vuelve desconocido y necesitamos profundizar y necesitamos preguntar y necesitamos reflexionar. Ahora bien, dentro de todos nosotros, algunas personas se han dedicado profesionalmente a la filosofía, es decir, a conocer la historia de cómo se han desarrollado estas preguntas y cuáles han sido los intentos de respuesta a lo largo de la historia. En ese sentido, nosotros nos paramos sobre los hombros de muchas personas que han profundizado en la filosofía para tener mayor fundamento, para tener más elementos y para poder tener un pensamiento también más autónomo, más crítico y más maduro. En nuestra actividad última trabajamos tres actitudes filosóficas fundamentales: el asombro, las dudas y las experiencias límite. ¿De qué se tratan? El asombro es el impacto que la realidad tiene sobre mí, el impacto afectivo de todo aquello que me sorprende, que no comprendo, que no entiendo, que es nuevo, que me maravilla, que me sorprende por su novedad y que genera en mí una pregunta. Por ejemplo, si yo veo las profundas diferencias socioeconómicas que existen
entre los países del primer mundo y del tercer mundo, la gran cantidad de nutrición que existe en los niños de África, por ejemplo, y me sorprendo, me asombro de que el mundo pueda generar sistemas económicos tan injustos, va a generar una pregunta filosófica de por qué nosotros, las personas, los seres humanos, optamos por vivir en sistemas económicos, políticos, globalizados, pero a la vez que tengan tan, en último lugar, a miles de millones de personas que viven en hambre y viven en situaciones de injusticia. Ese hecho me hace preguntar por qué existe el mal en el mundo. ¿Es algo natural? ¿Es algo decididamente ético por parte de algunos poderosos del mundo? Es decir, la realidad hace que yo me genere preguntas. Por ejemplo, otro caso, en estos días de coronavirus a nivel mundial, muchos han subido videos y preguntas acerca qué nos dice la creación a partir de la situación de esta pandemia del coronavirus, cuando los cielos se limpian, los animales libremente vuelven a sus hábitats, cuando hay, por ejemplo, se ve ciudades donde la contaminación auditiva ha disminuido impresionantemente. ¿Qué nos está diciendo la creación, la naturaleza, a partir de un hecho trágico, terrible, como puede ser la de una pandemia? Maravillarme, sorprenderme de este hecho puede generar que yo me haga preguntas filosóficas. La segunda actitud fundamental es la duda. Sócrates decía, solo sé que no sé nada. La capacidad de reconocer mi propia ignorancia es el punto de partida para empezar a pensar. La duda, el poner entre paréntesis, el poner entre signos de interrogación, todo lo que yo sé hasta ahora, lo que me han dicho, lo que me han enseñado, lo que pensaba que era normal, es el primer paso para una filosofía madura. Hay un filósofo moderno que se llama René Descartes que ponía la duda como el principio de la filosofía. Él hablaba de la duda como el primer paso metodológico. Pienso, luego existo. Es decir, dudo de todo para poder empezar a poner fundamentos sólidos a un conocimiento más maduro sobre la realidad. No basta ya con lo previo, no basta con lo conocido, tengo que cuestionar eso y ese es el primer paso de la filosofía. Las experiencias límites son esas experiencias que tocan a todos los seres humanos en algún momento de su vida y que pueden ser experiencias de profundo gozo, de profunda alegría, como experiencias de angustia, experiencias de tristeza o experiencias de lo que se llaman hastío o tedio. Yo les recomiendo que busquen en algún diccionario de filosofía qué es el tedio, qué es el hastío, porque son experiencias profundamente humanas y que tienen que ver con la capacidad o no de descubrirle el sentido a la propia vida. Las experiencias límites son aquellas experiencias que no las busco y que de pronto surgen en la vida de una persona por la cual todo aquello que yo tenía como seguro, como fundamento de mi existencia, se mueve. Es decir, pierdo el fundamento de mi propia vida de tal modo que yo me pregunto las cosas que no me había preguntado hasta ahora. ¿Sí? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Por qué estoy acá? ¿Qué quiero hacer de mi vida? Son preguntas filosóficas que muchas veces aparecen en tiempos de profunda crisis, de crisis personales les llamamos nosotros. Bueno, esas crisis se asocian con estas experiencias límites, experiencias profundas que no se dan todo el tiempo, pero hacen que esas preguntas que en el ritmo habitual de vida, donde uno vive a las corridas y vive sin preguntarse muchas cosas, vuelven a surgir de tal modo que tenemos que volver a hacer
una nueva síntesis de nuestra propia experiencia personal, ¿sí? Como digo, estas preguntas filosóficas muchas veces irrumpen, son sorpresivas, no las esperamos, no las buscamos, pero vienen. Y todas las personas en algún momento de nuestra vida las hacemos. Asimismo, el material decía que una de las características fundamentales de las preguntas filosóficas son que son ilimitadas en extensión e intensidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no son preguntas sobre mí solamente o sobre un hecho puntual. Son preguntas que tenemos que tratar de formular de forma general, universal, que tratan de incluir a todas las personas, cualquiera sea su cultura y cualquier sea el tiempo. Por ejemplo, ¿cuál es el sentido de la religión en la vida humana? Esa es una pregunta filosófica, porque incluye a todas las personas de cualquier religión, de cualquier cultura, de cualquier tiempo. ¿Cuál es el sentido de la relación con los otros en la vida humana? ¿Cuál es la percepción de nuestro cuerpo o de la corporalidad en la vida del hombre? Fíjense que la formulación de la pregunta es general y es universal. Se la podrían haber hecho hace 2 siglos atrás y se la van a poder hacer los hombres dentro de 2 siglos en adelante, aun cuando las respuestas hayan sido distintas. Ilimitadas en intensidad quiere decir que busca las razones profundas, las primeras razones, las causas últimas, no simplemente lo que aparece, no la primera respuesta, sino los por qué de los por qué, ¿sí? Entonces, estas preguntas tocan núcleos existenciales profundos del hombre: el amor, el odio, la angustia, el cuerpo, la relación con lo trascendente, el afecto. De ahí que surgen, a medida que se van multiplicando los problemas filosóficos, también distintas ramas, ¿sí? Las ramas filosóficas no son más que una expresión de las muchas preguntas que el hombre se hace acerca del mundo que lo rodea.